Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Renovados, nuestro podcast. Estamos todas las semanas enviando información y videos que nos bendicen el alma y nos ayudan en nuestro crecimiento personal y espiritual. Hoy tenemos una invitada muy especial que viene con un testimonio de vida impactante. Una cosa increíble, cómo Dios trajo a su vida un gran milagro de manera sobrenatural y hoy día está disfrutando de ese milagro contra todo pronóstico. Entonces hoy queremos darle la bienvenida a Ingrid Guerrero. Ingrid Guerrero es una pieza fundamental de nuestro equipo de maestras de la escuela dominical y también es administradora, esposa, mamá y viene con una historia de vida impresionante. Ingrid, bienvenida. Angie, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí y compartir este testimonio de vida que sé que va a edificar a muchas mujeres. Bueno, Ingrid, cuéntanos tu historia de vida, cuéntanos, que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Lo fue para mí en un momento de mi vida importante. Yo soy la mujer de las 1000 historias, pero esta historia me ayudó a estar hoy día disfrutando de un milagro también en cuanto a ese tema. Así que Ingrid, cuéntanos un poquito cómo empezó todo, quién es Ingrid y cuéntanos su historia de manera breve y bendícenos. Bueno, Angie, para todos los que me conocen y los que no, mi nombre es Ingrid Guerrero. Soy madre, felizmente una mamá, y soy administradora. Bueno, mi historia comenzó cuando me casé en el 2014 con un esposo maravilloso. Mi esposo se llama Hugo Alberto. Nuestro anhelo y nuestro deseo siempre, bueno, el mío, yo sé que también el de mi esposo, fue ser padres. Entonces comenzamos, ¿verdad? Y en el 2015, ya en el año siguiente, felizmente pues tuve mi primer embarazo. Lastimosamente yo ese embarazo lo perdí con 2 meses de embarazo. Tremendo. Primer bebé y lastimosamente pierdes ese bebé. ¿Por qué sucede esto? Bueno, lastimosamente yo empecé con un sangrado leve, con una mancha que le dice uno cuando le quiere venir el periodo, ¿verdad? Yo comencé así. De repente, pues yo me acosté a dormir porque a mí me mandaron reposo absoluto. Perfecto, yo me acosté a dormir. Cuando me levanté el día siguiente, al momento de levantarme, ya me fui en sangre. Entonces ahí fue necesario irnos para la clínica para que me verificaran el estado de mi embarazo. Cuando llego a la clínica, que no hay latidos. El bebé no tenía latidos y por ende pues tenían que ingresarme para poderme hacer el respectivo procedimiento. Me hicieron el procedimiento. Obviamente cuando uno le hacen ese tipo de procedimiento lo duermen todo a uno. Uno queda totalmente dormido. Cuando me levanto, para mí fue muy doloroso levantarme y no sentir ese ser en mí. Entonces yo recuerdo tanto que yo le dije al Señor, ahí, porque imagínate, como nunca no había habitación para que me trasladaran. Entonces yo cuando desperté aún estaba en el quirófano. Y yo le decía al Señor, recuerdo tanto estas palabras que le dije: Señor, con hijos o sin hijos, yo te voy a servir y te voy a amar. Wow. Así le dije al Señor en ese momento. Salí de la clínica y fue un proceso muy difícil porque para mí fue muy doloroso. ¿En qué sentido? En que fue un dolor que quedó en el alma. Eso lo marca a una mujer mucho. Y fueron 2 años muy difíciles para mí. Yo lloraba, le decía al Señor, la verdad es que muchas personas dicen que no hay que decirle al Señor por qué, sino para qué. Yo le soy muy sincera. Yo le decía al Señor que por qué. ¿De qué me servía así decirle para qué si en mi corazón estaba el por qué habían sucedido las cosas, ¿verdad? Entonces, empecé a leer mucho la palabra, me aferré mucho a la palabra. El año siguiente, en el 2016, volví a quedar embarazada. Bueno, puedo comprenderte perfectamente porque pasé por algo muy parecido y uno le pregunta a Dios como que uno sabe, no tengo que cuestionar la voluntad de Dios, no lo tengo que cuestionar, pero la parte humana dice, pero ¿será que algo en mí falló? ¿Será que yo me agaché, hice una forzada, yo hice algo? Y puede ser una estrategia del enemigo en nuestras mentes para decirnos, tú no estás bien, tú estás enferma, fue tu culpa, por ti, y hacernos sentir culpables de algo que realmente no
no somos culpables, es la soberanía de Dios que permite las cosas. No es que permite el dolor, permite situaciones que nos acercan a Él. Ingrid, después quedaste otra vez embarazada, ¿y cómo fue ese proceso? Me imagino la alegría de la noticia, pero el temor, ¿no? Como que, Dios mío, ¿qué va a pasar? Sí, Angie, en el 2015 volví a quedar embarazada, yo estaba muy feliz, yo hasta le compré ropita para decirle a mi esposo que nuevamente estaba embarazada. De repente una noche me dio un fuerte dolor en el abdomen y empecé nuevamente a sangrar. Ahí sí fue sangre inmediatamente. Obviamente nos fuimos enseguida para la clínica, ¿verdad? Y al revisarme vimos que era un embarazo ectópico. Por ende se comprometió mi trompa derecha, yo perdí mi trompa derecha. Aparte pues de todo el dolor, porque es muy doloroso cuando uno pierde una trompa. Entonces yo viví esa etapa de perder esa trompa y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué va a hacer, Señor? Porque obviamente mis periodos eran muy irregulares. Y sin una trompa, pues todo estaba como complicadísimo de decir, no, para tener otro embarazo está muy difícil. Y pues no, definitivamente recurrí al Señor. Obviamente visité muchos médicos, incluso con mi esposo quedamos en que íbamos a ir a otra ciudad, a la ciudad de Bucaramanga, a que me chequearan, a revisarme para ver qué se podía hacer, porque ya aquí pues habíamos visitado doctores, yo me había hecho exámenes y todo pues aparentemente daba de que, bueno, que estaba bien, pero que la situación estaba complicada debido a que yo no tenía mi trompa derecha, solamente un ovario y una trompita ahí como para que ocurriera. En ese instante yo dije, no, me entrego al Señor, dije, Señor, yo en ti confío, me aferré a la palabra del Señor, pero es difícil, a veces es difícil porque con lo que decías tú, Angie, que a veces el sentir humano es muy diferente de pronto a lo que nosotros vamos a estar, ¿verdad? A lo que podemos ver y creer. Empecé a estudiar la Biblia, a llenarme de la palabra de Dios, a buscar en la Biblia con respecto a mujeres estériles. Y me doy cuenta que en la Biblia hay, las historias que yo pude ver, wow, me llenaron y me hicieron creer de que el Señor lo podía hacer, de que Él sí me podía dar hijos. Comenzando por el libro de Génesis, pues en el libro de Génesis nosotros encontramos a las matriarcas, ¿verdad? Eran mujeres estériles. Sara fue una mujer que era estéril y que tuvo, mejor dicho, en su vejez tuvo su hijo Isaac. Isaac y su esposa Rebeca, también Rebeca fue una mujer estéril. Incluso se habla en la palabra algo hermoso, que él oró por ella y Dios lo escuchó. Así dice la palabra, ¿verdad? Y Jacob, que se casó con Raquel, también Raquel no podía tener hijos, ¿verdad? Y Dios le dio la promesa, que fue su hijo José. Entonces, a medida que yo iba avanzando en la palabra, ¿verdad? También me encontré con Manoa y su esposa, que esos son los padres de Sansón. Ella no podía tener hijos tampoco y Dios le regaló a su hijo, que fue Sansón. Encontramos a la famosa Ana, que es como que la que uno más conoce, ¿verdad? Ana, con su esposo Elcana, ella tampoco podía tener hijos y ella hizo la promesa delante de Dios y Dios le dio hijo y le llevó su hijo, que hoy en día lo conocemos como Samuel, el que escribió los libros de 1 Samuel, 2 Samuel, el profeta, exactamente. Pero también hay uno especial, que era Zacarías y Elizabeth, que eran papá y mamá de Juan el Bautista. Ella tampoco podía tener hijos. Y la revelación, y la forma en que se lo reveló, Dios se lo reveló a Zacarías, ¿verdad? Entonces son historias que uno va viendo y que yo decía, Señor, si tú lo hiciste, también lo harás. Si tú lo hiciste con ellos, también lo vas a hacer conmigo. ¿Sí? Empecé. No es fácil, el camino no es fácil, porque es que después del 2015 vino una resequedad bastante fuerte a nivel espiritual. Pero ¿qué pasa? Está en nosotros si seguimos, si no tenemos que seguir buscando, seguir indagando
Y claro, el dolor, la angustia, eso es muy difícil, es muy desesperante. Muy bien, y Ingrid, ¿qué fue lo que te impulsó a ti a realizar un estudio bíblico profundo de todas esas mujeres inspiradoras de la Biblia, de testimonio y casos imposibles? Porque tú tenías posibilidad, a pesar de las imposibilidades había, pero ahí estamos hablando de casos de mujeres de 90 años, mujeres en donde ya no pueden tener hijos en la Biblia y tuvieron hijos. ¿Qué fue lo que te inspiró? Porque cuando uno está enlutado, cuando uno está en depresión, uno lo último que quiere es hacer algún tipo de actividad espiritual que requiera de concentración y de cambiar de frente, ¿no? Uno quiere como seguir en la misma, sí, enfocado. ¿Qué fue lo que te ayudó como a despertar? No, ¿yo qué estoy haciendo? Me estoy sumergiendo en la depresión. ¿Qué te ayuda a cambiar de frente? No, tengo que salir de esta, buscar esa ayuda espiritual. Increíblemente, Angie, te comento que el dolor, ¿en qué sentido? O sea, yo tenía tanto dolor en mi corazón y tanta angustia de haber perdido a mi primer bebé y ahora el segundo bebé, que yo necesitaba refrigerio. Yo sentía que yo lo necesitaba, yo anhelaba eso. Entonces, no solamente fue en la palabra que yo me enfoqué, también iba a ayunos. Cuando me sentía mal, también adoraba en mi casa. Trataba de buscar la forma de conectarme porque yo sentía que Él era el único que me generaba esa paz. Yo necesitaba esa paz, ¿verdad? A tal punto, Angie, que te comento que yo hice una oración como por ahí en el 2018, más o menos, ponle septiembre, agosto, septiembre, y yo le decía al Señor, aún en medio de mi dolor, porque yo le hablaba con mucho dolor al Señor, yo le decía, Señor, si yo no tengo bebé de aquí a noviembre, yo me separo de mi esposo. ¡Wow! Tremendo. Yo dejo a mi esposo, porque yo a él lo amo tanto que yo quiero que él tenga familia. No quiero que esté conmigo. Así lo sentía yo, ¿verdad? De repente el pastor de nuestra iglesia, Pastor Agraciano, él hace un evento para presentar las escrituras de la iglesia, ¿verdad? Y Angie, él llevó un pastor invitado. Bueno, el pastor predicó, yo estuve con mi esposo, nos gozamos el momento. Cuando de repente, pues yo me acerco a saludar al pastor Agraciano y ahí estaba ese pastor. Y el pastor me dice, yo contigo necesito hablar. Ay, así me Dios. dijo. Y yo, ay, conmigo. ¿conmigo? No se equivocó. No se equivocó yo. Y nena, como nunca, nadie detrás de mí. O sea, yo, ok, aquí estoy, dígame. Tú le oraste al Señor de que tú ibas a dejar a tu esposo si tú en noviembre no tenías bebé. ¡Wow! Y yo le dije, ¿y usted cómo sabe? Porque claro, yo no lo había hablado ni con mi esposo, nadie sabía. Esa fue una oración. No, pues no, menos mal que el pastor me llamó solita. Ah, bueno. Solita, mi esposo se quedó por allá y él, venga que voy a hablar con usted y siéntese aquí. Entonces él me dijo, usted le oró al Señor de que usted iba a dejar su relación, su matrimonio, si de que a noviembre no le daba hijo. Fue muy, muy, muy exacto. Yo por eso dije, esto es de Dios. Sí, claro. Porque nadie sabía. Entonces yo le dije, sí, ok. Ajá. Y él me dice, ese es su matrimonio, ese fue el esposo que yo le di a usted. Usted se va a quedar ahí. Usted no va a hacer nada. Usted sí va a tener hijos. Y yo, wow, o sea, Señor, Dios mío. Entonces yo le decía, claro. Él me decía, claro que sí vas a tener hijos. Llamó a su esposa. Estaba su esposa, estaba el pastor Agraciano, recuerdo yo. Habían otros más, pero en realidad pues no recuerdo. Y la esposa de él oró por mi vientre. Y él me dijo, tú no tienes ni idea la cantidad de personas que están orando por ti. Yo lo siento, me decía él. Muchas personas, aún por fuera del país, están orando por ti. Wow. Y yo quedé, sí, en serio. Y eso también, yo dije, wow, Señor, gracias. Yo dije, bueno, Señor, a mí se me quitó la idea de dejar a mi esposo, imagínate, ay, Jesús. A mí se me quitó, yo fui obediente, estuve ahí y bueno, seguimos orando, yo seguí pues viendo la palabra y hubo un versículo clave en mi vida que fue mi bandera, que es el Salmo 27:14. Voy a leerlo, aquí lo tengo porque es que es un salmo que, o sea, cuando me sentía triste yo lo leía.
Cuando sentía que iba a desfallecer, lo leía. O sea, fue algo, y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Ya después que el pastor me dijo eso, yo dije, claro que sí, Señor, yo te voy a esperar, ¿verdad? Yo te voy a esperar en el tiempo que tú digas. Me relajé, estuve, pues, imagínate, enfocada nuevamente en la palabra, pidiéndole al Señor. Pero hubo una situación que me hizo cambiar mi oración. Bueno, cuando las cosas van tan bien y Dios te da una palabra, uno se confía, uno se relaja, uno descansa en el Señor. ¿Y por qué cambiaste tu oración? Porque normalmente uno cambia la oración cuando uno ve que no hay respuesta. O sea, que Dios no habla ni por su palabra, que uno dice, se cerró todo, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, Dios mío, ya voy a cambiar mi oración? ¿Me cansé de esperar o qué fue? Sí, Angie, lo que sucedió fue esto. O sea, yo me puse a analizar, porque es que uno también debe de pensar todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Yo me puse a analizar, a pensar, y yo dije, wow, algo está pasando en mi cuerpo. Porque en realidad a mi edad no es normal de pronto de esas pérdidas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo cambié mi oración en qué sentido, en que le dije al Señor, Señor, tú me creaste en el vientre de mi madre. Señor, revélame qué estoy haciendo mal. Porque sabes que a veces las enfermedades, a veces las causamos nosotros mismos. Wow. Nosotros nos cuidamos nuestro cuerpo. Y yo empecé a orarle al Señor así. Cuando de repente una persona que quiero mucho se me acerca y me dice, ay, ¿no has podido tener familia? Yo le dije, no he podido tener familia. Ella me dice, no te apliques nada en el pelo, no te apliques tinte, no te apliques nada y vas a ver. Y sabes que esas palabras que esa persona me dijo a mí retumbaron mi corazón y yo dije, esto es respuesta de Dios. Y yo empecé a cuidarme. Bueno, mi familia por genética es muy canosa, por genética. Yo empecé a no tinturarme el cabello. Para mí fue muy difícil, lo confieso. Yo me miraba al espejo, yo a todo el mundo le digo, yo lloraba en el espejo, literal, porque me veía canas. Y entonces todo el mundo, ay no, que esa cana, que te ves muy vieja, que esto, que lo otro. No, yo dije, no, voy a empezar a amarme como el Señor me diseñó. A desintoxicar el cuerpo. Empecé a desintoxicar mi cuerpo, ya no me aplicaba nada para alisarme el cabello, ya no me aplicaba nada. Y ¿saben una cosa que descubrí? Nosotras las mujeres, y los hombres también, o sea, todos, tenemos una glándula aquí, en nuestro cerebro, que se llama la glándula pituitaria. Esa glándula es la encargada de regular nuestros ovarios. Wow. Y es la encargada de enviar los óvulos, ¿verdad? Entonces yo empecé a analizarme y yo dije, no, total, o sea, sí, ¿qué tal que mi problema, el Señor me esté revelando que mi problema sea ese? Yo tengo que hacer por mí eso, para poder tener mi familia, para poder tener mi hijo. Y yo empecé a hacer cambios en mi vida, en mi estilo de vida. Empecé de pronto, ¿qué te digo? Ya pues comer menos chatarra, porque no nos podemos, uno siempre tiende a eso, entonces ya empecé a comer menos y a tratar de cuidar mucho más mi cuerpo. Eso me ayudó muchísimo porque el periodo se me reguló. Wow, tremendo. Empezó el Señor a hacer la sanidad. O sea, yo solamente no tuve una hija, sino que el Señor sanó también mi aparato reproductor. Ya yo empecé a tener mis periodos puntuales, imagínate. Empecé a menstruar normal y yo quedé, wow, Señor, gracias. Sin tratamiento. Sin tratamiento. No, que toma esto, no. Solamente con eso empecé y pude, también tener a mi bebé, porque eso ayudó mucho, pero yo soy consciente que fue el Señor. El Señor hizo también la sanidad de mí y mi aparato reproductor. Bueno, pasaron los meses y en el mes de mayo, un domingo cualquiera que fuimos a la iglesia, mi esposo me dice, te voy a comprar la prueba. Y yo, ¿cómo así? Si ya yo estoy cansada de hacerme pruebas y que me salgan negativas, yo no me voy a hacer más pruebas. Te voy a comprar la prueba. Bueno, cómprame la prueba. Cuando salimos de la iglesia, del culto, llegó a una droguería, compró la prueba. Angie, sin decirte mentira, eso fue como a las 12. Y yo me hacía la loca para no hacerme la prueba. Porque para mí era muy decepcionante hacerme una prueba y que quedara otra vez negativa. Ya, eso es para uno llorar. La verdad es esa, eso es para uno llorar. Y yo, ay, Dios mío. Y mi esposo, hazte la prueba. Y yo, no, ahorita, mi amor, ahorita. Hazte la prueba. No, ahorita, mi amor. Como a las 5, él me dice otra vez, amor, hazte la prueba.
Y yo, bueno, me la voy a hacer. Me la voy a hacer ya para que tú te convenzas, dije. Yo fui al baño, me hice mi prueba. Positiva. Wow. En el mayo de 2019 yo me di cuenta que estaba embarazada de Tiana. Y ahí viene un proceso, entonces que hay que ir al médico, que las primeras ecografías, gracias a Dios mi hija fue un embarazo muy tranquilo, pero como yo había tenido pérdidas, eso empieza como una ansiedad. Sí, eso empieza como una ansiedad, entonces uno va cada ratico al baño y se revisa, entonces uno esto y lo otro, y para mí eso también fue bien difícil. Lo más difícil, cuando me iba a hacer las ecografías. Wow, sí. Es lo más complicado, sí. Porque entonces tú vas y tú dices, Dios mío, estará latiendo su corazón. Dios mío, ¿qué estará pasando? Dios mío, esto. Y más que mi hija, en mi barriguita fue muy tranquila. Tiana fue una bebé tranquilísima, que eso casi ni se sentía. Yo podía comer chocolate, que a mí mi hija, ella no se movía. Ella no se movía, ¿verdad? Entonces, eso fue, ese lapso de los 9 meses fue bastante. Aún me mandaban a psicólogo, yo iba al psicólogo, entonces la psicóloga pues no era mucha ayuda, pero igual yo iba como para cumplir. Pero sabes que en ese transcurso, recuerdo yo que la pastora Denis hizo una prédica, ella también vivió algo similar con su hijo menor. Y ella dio ese testimonio. Y ella decía que ella también sentía de que iba a perder a su hijo. Y a mí esa prédica me llenó tanto que esa prédica me dio fuerzas. Me dio fuerzas para creer y para seguir de que mi hija iba a nacer sana, de que mi hija iba a estar bien. Mi hija nació, ella se llama Tiana María Pereira Guerrero. En estos momentos ella tiene 5 añitos. Ella nació el 3 de enero del 2020, antes de pandemia. Wow. Entonces Dios nos dio esa bendición. Es una niña amorosa, es una niña tierna, es una niña que ama al Señor. Uno a veces se pregunta, ¿un niño puede amar tanto al Señor? Sí, mi hija lo ama. Mi hija ama al Señor de una manera impresionante. Y claro, si nosotros devolviéndonos a las historias de esas mujeres que eran estériles y que le pedían un hijo, todas tienen algo en común, que sus hijos vienen con propósito a esta tierra. Todos, ¿verdad? Isaac fue la promesa. Dios dijo, a Isaac también le voy a dar descendencia y ellos van a heredar la tierra, ¿verdad? Jacob también. José salvó al pueblo. Nada más y nada menos. O sea, cuando estuvo el hambre, José proveyó el alimento, aún el pueblo se va a Egipto, ¿verdad? Pues Sansón, ¿sabes que en Sansón hay algo bien hermoso? Que aparte de que ella le pedía a Dios un hijo, ella también le preguntó qué debía hacer para criarlo. A veces nosotros decimos, wow, bueno, tengo un bebé, ¿qué hago? Dios mío, ¿cómo lo voy a direccionar a tu presencia? ¿Cómo lo voy a hacer? Ella lo hizo, ¿verdad? Miren, también a Samuel, fue un hombre, un profeta, un gran profeta del Señor. Y si hablamos de Juan el Bautista, ¿verdad? Fue alguien muy importante antes del ministerio de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Entonces, si nos podemos dar cuenta, esos hijos vienen con propósito. Cuando nosotros le pedimos hijos al Señor, el Señor dice, ok, te voy a mandar un hijo, pero es tu responsabilidad porque ese es un hijo que lleva un propósito mío para su temporada, obviamente, para su época, para su generación, ¿verdad? Entonces eso es una responsabilidad muy, pero muy grande. Entonces yo cuando veo a mi hija, yo puedo ver eso, yo puedo ver el amor de Dios, puedo ver la sanidad, o sea, cómo Dios da. Nosotros decimos, no, que Él me provee dinero, no, que Él me puede proveer una casa, pero sabes que Él también provee un hijo, porque a mí me dio una hija espectacular. Bueno, yo creo que tu esposo fue fundamental en este proceso, porque no perdiste la fe, pero estabas de pronto como acostumbrada a esperar que cuando Dios quiera, pero tu esposo fue fundamental, porque dijo, vamos a comprar esa prueba. Y creo que cuando uno escucha al esposo de uno hablando con una firmeza y una seriedad, si uno dice, uy, yo copio, listo mi amor.
porque fue el instrumento. Yo creo que tal vez ya Dios estaba trabajando en el corazón de él, porque a veces uno dice, bueno, esta es mi historia, pero en la historia de él, cómo lo percibió él, es a veces distinta, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue esa reacción de él? Porque fue fundamental su reacción. Bueno, Angie, mira, qué buena esa pregunta. Mira, lo que sucedió con él, bueno, él siempre también oraba por un hijo, siempre. Pero exactamente, él me dice que ese sábado, para amanecer domingo, él tuvo un sueño, claro, un día antes de hacerme la prueba. Wow. Él tuvo un sueño y él decía que alguien le decía que iba a ser papá en el sueño. Por eso él toma esa decisión de decirme, hazte la prueba, sin sospecha de nada, porque como era, era algo que a mí me había llegado el periodo, entonces como que las cuentas no daban y uno, no, papi, dale, toma. Él me dijo, hazte la prueba, pero porque él ya lo había soñado. Ya él me dijo, no, yo soñé, yo siento que esto fue real, me dijo él, esto fue muy real. Así que vamos a hacerte la prueba y por eso yo me hice la prueba. Claro, cuando yo le muestro la prueba positiva, pues él quedó, como quien dice, el Señor me reveló que tú estabas embarazada y que mi hijo ya venía. Pues imagínate, yo caí de rodillas en ese momento delante de él y yo nada más le daba gracias a Dios, Señor, gracias. A mí no me salía otra palabra, sino gracias, Señor, gracias. Y de verdad que vale la pena. Vale la pena esperar en Dios. Es difícil. Yo no le puedo decir que es fácil, no. Porque si yo empiezo, ahora que estaba como retrocediendo y viendo, fueron momentos muy difíciles, momentos donde yo me levantaba en la madrugada a orar, llorando, anhelando de rodilla postrada. Iba a los ayunos pidiéndole al Señor, más que todo fuerza, que me ayudara a esperar. A sobrellevar toda la situación, ¿verdad? Pero no vale la pena aferrarse a la palabra, vale la pena ayunar, vale la pena adorar, vale la pena todo. Porque ahora que veo el resultado de ese milagro, porque en realidad es un milagro, tienes mi milagro de vida, tienes mi milagro. Yo siempre le digo, Señor, gracias por este regalo que tú me diste el 3 de enero del 2020. Siempre le digo, Señor, gracias. Aún cuando yo pechicho a mi hija, yo le digo, tú eres el mejor regalo que Dios me dio. ¿Y qué día me dio? ¿Qué día naciste tú? Mami, un 3 de enero del 2020. Me dice ella, esa es su respuesta, porque ella sabe que yo la consiento de esa manera, siempre recordándole que ella es el milagro de Dios y la fecha en que nació. Es algo espectacular, de verdad. Ser mamá es algo divino, es algo de que tú le pides mucha sabiduría a Dios, ¿verdad? Para poder llevar ese ser. A veces nosotros nos preocupamos más por qué colegio voy a meter a mi hijo. No, ¿sabe? Lo realmente importante es lo eterno. El pastor siempre nos lo dice, no nos preocupemos por casa, por carro, porque eso se va a quedar aquí. Lo importante es lo eterno. Y yo trato de que mi hija, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, obviamente, ella pueda ir creciendo en el Señor. Porque ese es mi regalo, ese es mi milagro. Entonces hay que cuidarlo, obviamente seguir leyendo la palabra, porque ya la visión cambia. Ya no es, Señor, dame un hijo, sino, Señor, ¿cómo voy a criar a mi hija? Entonces empiezo a buscar yo a la familia. Ya yo he estudiado algo y el Señor me ha revelado muchas cosas, ¿verdad? Y yo estoy, ok, listo. Anoto, ok, tal. Entonces ya uno le cambia, ya cojo mi Biblia, que es el modelo, aquí hay de todo. Aquí encuentras de todo, la parte financiera, la parte emocional, pero también encuentras los milagros. Y también es un manual, ella también te va a enseñar, ¿verdad?, a criar a tus hijos. A veces estamos perdidos y es normal porque, como dicen, ese niño no viene con manual. Pero sí tenemos este manual, que es la Biblia. Bueno, y mira cómo cambió el contexto. Ya antes orabas y leías en la palabra y hacías tus estudios bíblicos con mujeres que querían tener hijos, o más bien que no podían tener hijos, y Dios les dio esa bendición. Ahora es, ¿cómo crío a Tiana? ¿Cómo la voy a criar? ¿Cómo la voy a encaminar en el temor del Señor? Qué bendición, y creo que estás haciendo un excelente trabajo. Tengo la oportunidad de conocer a tu hija y es una niña preciosa y te felicito, una niña obediente. Tuve la oportunidad de estar con ella en un evento en diciembre y era la primera ahí.
Me encanta, Tiana. Pero también, ¿quién quita que en este tiempo se venga el hermanito de Tiana? Sí, claro. Tiana puede venir, puede también hacer esa oración y pedir a Dios. Claro, ella es una niña súper inteligente. Y bueno, me gustaría que tú guiaras en este espacio una oración y oraras por todas esas mujeres que han pasado por ese momento difícil. Así como lo hiciste conmigo, que en el momento en donde yo estaba en la depre con la pérdida de mi bebé, tú hablabas y yo. Y quiero que también hagas esa oración y con esas mujeres que están allí esperando un milagro de Dios, esperando respuesta de Dios. Sé que esto no solamente lo ven aquí en Valledupar, sino en muchas ciudades de Colombia y del mundo. Mira, mujer, si tú estás pasando por esta situación, el Señor está contigo. Sé que no es fácil, pero el Señor te abraza y te arropa. Y los tiempos del Señor son perfectos. ¿Sabes? Yo quiero que aquellas mujeres que tienen este tipo de inconvenientes, ¿verdad? Pongan su mano en el vientre y vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este momento, mi amado Jesús. Señor, yo pongo la vida de cada mujer delante de ti, mi amado Dios. Declaro vida en ese vientre en el nombre poderoso de Jesús. Señor, toma sus trompas, sus ovarios, cada óvulo, Señor, tómalo, Padre. Señor, que tu fuego sanador, Señor, se impregne en ese vientre en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Señor, aquellas que han perdido hijos, Señor, tú sabes cuán grande es ese dolor, Señor, que no tiene nombre, mi amado Padre. Y hoy te pido que traigas sanidad a su alma, mi amado Dios. Señor, toma su corazón también y trae esa sanidad que cada una de ellas necesita. Señor, así como tú lo hiciste conmigo, Señor, que me bendijiste, Señor, con esa hija. Señor, también te pido, Padre, que lo hagas con cada una de ellas, mi amado Padre Celestial. Llénalas, Señor, fortalécelas, Señor. Señor, que ellas puedan entender el propósito de cada bebé que van a nacer, Señor, porque ya está hecho, mi amado Padre Celestial. Gracias, mi amado Jesús. Gracias por la vida de ellas. Señor, toma a sus esposos, también fortalécelos, Señor. Gracias, mi amado Dios. Yo te lo pido, Señor, y las coloco delante de tu trono, Señor. Mi amado Dios y mi amado Rey, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, pero también eres nuestro refugio. Señor, arrópalas, mi amado Dios. Gracias, papá, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ingrid, muchas gracias por este espacio tan bonito que sacaste para bendecir todas nuestras vidas. Gracias a ustedes que están conectaditos ahí en las redes sociales, porque nos alegra saber que están conectados, que ven los videos. En esta semana muchas personas me decían: Angie, estamos conectadísimos, miramos todos los podcasts que suben. Eso nos alegra el alma, porque no es una actividad que se está haciendo por hacer, sino que tiene una motivación, que es el crecimiento espiritual de toda la iglesia y hombres y mujeres que quieren conocer más del Señor y alentar su fe. Así que si este tema te pareció interesante, escríbenos. Si usted fue bendecido o bendecida con este tema, por favor escribe una palabra de bendición. Ore, también invitamos que ore también usted allá en casita por este espacio, para que Dios siga usando este espacio para bendecir a los demás. Además de eso, nos pueden encontrar en las redes sociales, en las distintas redes sociales, y este video completo saldrá en YouTube, así que acompáñanos, por favor, síguenos en nuestras redes sociales. También tenemos nuestras reuniones dominicanas los domingos a las 8 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Ahí te puedes conectar si de pronto estás en otra ciudad, o visitarnos también. Sería un placer conocerle de persona. Y si también tienes un testimonio, acércate a nosotros, coméntanos ese testimonio. Y qué tal que seas el próximo protagonista en nuestros próximos capítulos del podcast Renovados. Muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Amén.